vamos a entrar prácticamente, o sea, de una forma práctica en los dos sistemas, pero queríamos dejaros primero como una especie de presentación muy breve con una serie de conceptos que creemos que son importantes que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, para aquellos que no hayáis trabajado nunca con PI dentro de la Complutense, bueno, pues tenemos estos dos sistemas de gestión que son GTBitSot y Tipasa. GTBitSot, la Complutense la pusimos en funcionamiento, como ahí veis en la diapositiva, pues el año pasado, es muy reciente, en febrero de 2024, y es una herramienta desarrollada por la empresa Cronos. Sí que es cierto que GTBitSot lo utilizan la amplia mayoría de las bibliotecas que formamos parte de la red de Revium y una gran parte de otras serie de bibliotecas que no están en Revium, pero que son bibliotecas españolas. Entonces, a veces pensamos que todas las bibliotecas con las que trabajamos en el ámbito español pues utilizan este sistema y no es así. Sí que una gran mayoría, lo que nos ayuda enormemente pues a la gestión de estas peticiones, ¿no? Al compartir casi todos este mismo sistema, pero que sepáis, que tengáis en cuenta que no todos lo tienen. Esto no va a ser tampoco un impedimento para aquellas bibliotecas que se quieran dar de alta a través del formulario que les llega para darse de alta en el sistema de GTB. No hay ningún problema, lo tengan o lo utilicen o no, porque igualmente les van a llegar las peticiones. En este caso, pues les llegaría a través de un enlace a su correo electrónico, al correo electrónico con el que se dan de alta, y ahí podrían ellos gestionar las peticiones que nos solicitan. Después tenemos Tipasa, que Tipasa no es más que el sistema de gestión de préstamo bibliotecario que tiene OCLC. También, al igual que en GTB, pues no todas las bibliotecas utilizan Tipasa. O sea, aquí vamos a encontrar pues, esas bibliotecas que conforman esta red de usuarios que utilizan WMS. Sí que es cierto que Tipasa normalmente está más orientado o lo utilizan más, ¿no? Tiene una implantación más amplia en el ámbito de Estados Unidos, pero también es verdad que hay bibliotecas europeas o españolas que cada vez más lo están utilizando. Y después está esta tercera columna que os hemos puesto, que no es préstamo interbibliotecario y que a veces también nos va a llegar porque nuestros usuarios, en este caso, bueno, vosotros ahora no vais a tramitar este tipo de peticiones porque suele ocurrir peticiones de usuarios UCM, pues que a veces se confunden y nos piden cosas que nosotros tenemos, ya sea documentos propios pues de bases de datos o revistas que tengamos suscritas y que ellos se pueden descargar si se identifican con sus claves, o que nos pidan libros que están en nuestras propias bibliotecas. Entonces, todo eso se derivaría hacia hacia el sistema de reservas de WMS. Anteriormente todo esto sí que es verdad que cuando trabajábamos con Europa sí que entraba dentro de lo que llamamos préstamo interbibliotecario, que era el que antiguamente llamábamos préstamo intercentros. Pero esto ahora ya se hace a través de las reservas de WMS. Entonces, centrándonos en estos dos sistemas que tenemos de gestión, por un lado GTBitSot, que como luego veremos, uno de los grandes cambios que hubo cuando migramos a este sistema es que ya no se accedía al programa con una cuenta institucional, sino que se accede con nuestras cuentas personales. Nos identificamos a través del SSO de la UCM con nuestros datos, ¿no? Con nuestros datos UCM. Estos permisos de gestor vienen dados por la licencia que está contratada con Cronos. Entonces, es un número limitado de gestores. Por eso, cada biblioteca se decidió que, dependiendo del volumen de peticiones de PI que gestionaba, pues así se les concedía un número determinado de licencias. Esto no quiere decir, como ahora va a ocurrir en verano, por ejemplo, o cuando hay alguna baja o alguna otra circunstancia de que el gestor principal de un centro determinado, pues esa cuenta, ese permiso se puede pasar a otra cuenta, ¿no? Entonces, toda esa gestión de esas altas y bajas de los permisos lo realiza Cronos. Nosotros le abrimos un ticket de incidencia y ellos lo gestionan, ¿no? Suele ser bastante rápido, incluso normalmente en el mismo día hacen el cambio. Y después está el módulo de préstamo bibliotecario en WMS, que también se os tiene que dar permisos y os vais a identificar con vuestra cuenta de correo UCM. Vale. Entonces, antes de empezar, una serie de conceptos también importantes. En verano ya os habrá llegado el correo, yo creo que ya estáis dados de alta
en la lista de distribución y en el Teams, y si no, bueno, pues o se os dará de alta, yo creo que ya estáis dados, pero bueno, si no, en estos días se os da de alta y os llegarán toda esta serie de correos y mensajes que os llegan o a través de la lista de distribución o a través del Teams. Ahora en verano, a partir del 15 de junio, se ha decidido que ya no se van a realizar envíos postales, o sea, de libros en papel, ¿no? En préstamo, por el problema, sobre todo, de que puede haber luego con con las devoluciones, pues que hay veces las empresas de correos, pues si encuentran la facultad cerrada, pues luego el libro pues está por ahí viajando de un lado a otro y para evitar que se pierda, pues se ha decidido que ahora en verano, a partir del 15 de junio, ya no se envían ni se realiza ningún envío. Sin embargo, cuando se retome a la vuelta de vacaciones ya el envío y la solicitud de postal de este tipo de ejemplares, tener muy en cuenta que nunca vamos a enviar nada fuera de la Unión Europea, por ninguno de los dos sistemas, ni por Tipasa ni por GTBIP, independientemente de que suponga un coste o no. Porque el problema no está en el coste, el problema está en las aduanas. Entonces, los libros, cuando antes sí que se enviaban, pues se intentó solucionar este problema con las aduanas y al final lo que pasaba es que muchos libros se perdían, no llegaban o nos hacían pagar unas tasas muy altas para poder recuperar esos ejemplares. Entonces, fuera de la Unión Europea no se manda nada, dentro de la Unión Europea sin ningún problema. De todas formas, a vosotros ahora os vais a centrar solamente en el suministro de copias electrónicas, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Y luego respecto al coste de las transacciones, ¿no? El coste que está asociado a las diferentes transacciones. En el caso de GTBIP, podemos encontrarnos esta serie de circunstancias. Que haya un acuerdo de gratuidad. El acuerdo de gratuidad va a afectar tanto a las copias como a los préstamos. Si establecemos un acuerdo de gratuidad con algún centro, tanto copias como préstamos son gratuitos. Puede haber un acuerdo ICAC, que este acuerdo solamente va a afectar al envío de las copias. La gratuidad solamente es para copias. El acuerdo ICAC es un acuerdo dentro de Revium, que significa intercambio compensado de artículos científicos, y se trata de un acuerdo al que se adhieren las bibliotecas pertenecientes a Revium de una manera voluntaria. Tienen que cumplir una serie de requisitos y cuando se adhieren, pues acuerdan que todo aquello que se suministre de forma electrónica entre los miembros de ICAC, que pertenezcan a ICAC, se hace de forma gratuita. Si un centro ICAC me pide un libro, entonces sí que se lo tengo que cobrar. Incluso si yo, como centro ICAC, la Complutense somos ICAC, pedimos a otro centro ICAC un libro, nos lo van a cobrar. Entonces, solamente copias en el caso de ICAC. Luego también puede haber otro caso que haya solamente un acuerdo para gratuidad para copias. Esto ocurre en casos en los que nos hemos puesto en contacto con algunas instituciones, bibliotecas, que queríamos establecer un acuerdo de gratuidad completo, pero a ellos por sus circunstancias o por su forma de trabajar, solamente les interesaba una gratuidad para copias. Entonces, eso también aparecerá en la agenda, que luego veremos de dónde consultamos esa agenda de los centros, ¿no? Esa agenda de centros, ahí vamos a ver toda la información del centro que nos pide. Y después está la gestión de los cupones IFLA. Tener muy en cuenta que solamente se cobra y se paga con IFLAs con los centros extranjeros. Esto lo queremos recordar porque en alguna ocasión nos habéis remitido algún correo de alguna biblioteca española que os comenta, mira, me queda esta petición solamente por pagaros, estamos a fin de mes y por favor, para agilizar el proceso, os lo puedo pagar con un cupón IFLA. Le tenemos que contestar que no, porque nosotros desde Asuntos Económicos la norma que tenemos a seguir es que todos los centros españoles se facturan y se cobran y se pagan con euros. Hay una factura de por medio. Entonces, los IFLA para las extranjeras, la facturación para los centros españoles. Y después, en cuanto al coste de transacción en el módulo de Tipasa, nos podemos encontrar dos situaciones, la gratuidad y Elvis, bueno, y luego, claro, las peticiones que sí que haya que cobrar, que eso es a través de la selección de una plantilla que ya viene configurada desde servicios centrales, que según quien nos pida, si es fuera una institución americana o fuera de la Unión Europea, una institución española, o según lo que nos pida, copia o préstamo, pues se le aplica una serie de plantilla que ahí ya se rellena el importe de una forma automática de lo que se le tiene que cobrar. Pero por otro lado, estaría
la gratuidad, que se trata de un grupo local que creamos con aquellas bibliotecas en las que nosotros identificamos que esa biblioteca está de acuerdo en que si nosotros no le cobramos por lo que les enviamos, ellos a nosotros tampoco nos van a cobrar. Entonces se acuerda con ellos y se les va incluyendo en una serie de listado, que es un grupo local que le hemos llamado gratuidad. Y después están las bibliotecas, que esto sí que es un grupo creado por OCLC, es un grupo de OCLC que se llama ELVIS, a que también nos hemos incorporado la UCM hace relativamente poco tiempo. ELVIS significa Libraries Very Interested in Sharing, es decir, son bibliotecas que también se adhieren de forma voluntaria y que también acuerdan que todo se va a servir gratis, tanto copias como préstamos. Pero ¿qué nos ocurre? Que la gran mayoría de las bibliotecas que forman parte de ELVIS son bibliotecas extranjeras y son bibliotecas fuera de la Unión Europea. Entonces, cuando ocurra eso, pues nosotros solamente podremos aplicar la gratuidad a las copias y los libros no se les mandarán si son fuera de la Unión Europea. Y después están los IFM. Los IFM lo único, lo que quiere decir es que es un servicio propio de OCLC, que lo que va a hacer es que simplifica la facturación, ¿no? Porque nos da una única factura mensual al final de cada mes y ahí agrupa a todas las transacciones. Entonces es bastante cómodo porque no hay tampoco como ninguna factura de por medio. Va de otra manera y es muchísimo más sencillo. Entonces esto también es importante, que los centros con los que trabajemos en OCLC utilicen este sistema de facturación, los IFM. Vale, y ya vamos a empezar con la parte de GTBitSot, aunque vamos a abrir el programa, pero también quiero que veáis pues, una serie de cosas antes de empezar. Simplemente al principio, esta primera diapositiva, desde dónde entramos. Hay una única URL, que es esta de interbiblio.cm.es, y desde ahí vamos a entrar todos, seamos usuarios o seamos gestores. Cuando accedemos desde comunidad universitaria, el sistema nos va a detectar qué tipo de permisos tenemos. Si somos gestores, nos abre nuestra interfaz de gestor, y si somos usuarios, profesor y estudiante, te abre la interfaz de usuario. Y después está el acceso este que veis de bibliotecas y usuarios externos, que es pues eso, para los centros externos. Realmente a nosotros a través de ahí solo van a venirnos bibliotecas externas. Nosotros no trabajamos con usuarios particulares, pero bueno, está ahí esa posibilidad, porque puede haber algún centro que sí que trabaje de una forma particular, pero como sabéis, el préstamo interbibliotecario es un préstamo entre entidades, entre instituciones, no entre particulares. Vale. Otra de las grandes diferencias que vamos a ver con GTBIT con respecto a Europa, si alguno de vosotros habréis trabajado con Europa, no hay ninguna diferencia entre las peticiones que sean de suministro como de las de obtención. Es decir, lo que antiguamente llamábamos peticiones de internos y peticiones de externos. Todas las peticiones en GTB se tratan por igual y entran todas a esta tabla única, a una única tabla que la llaman la cola de entrada de peticiones. Todo llega a este mismo punto. Sí que es cierto que las podemos identificar, podemos diferenciar qué es externo y qué es interno. Además, vosotros lo que vais a ver cuando os entréis en GTBIB, solo vais a ver las peticiones que os correspondan a vuestro centro, no vais a ver las peticiones del resto de bibliotecas. Y después están estos 3 pasos, ¿no? que nos dice Cronos. Si habéis visto el vídeo de formación, sobre todo el primero, que es el que se detiene más en la parte de suministro, ellos hablan de estos 3 pasos que hay que seguir para tratar cualquier petición. Entrar. A nosotros nos llega una petición a esta cola de peticiones y la tenemos que entrar al programa para poder trabajar con ella. Después, cursar. Vamos a cursarla. Vamos a ver si necesitamos otro proveedor que sea quien nos la proporcione o la tenemos nosotros, ¿no? Identificamos, decir, pues sí, esta petición la tengo. Y luego la servimos. Una petición se va a quedar como servida tanto si es positiva la respuesta que le damos como si es negativa. Servir lo que quiere decir ya es que la petición se queda cerrada, ¿no? La he servido. La he podido servir, entonces una respuesta positiva porque la tengo en mi propio fondo, la sirvo de mi propio fondo, o la puedo servir también de acceso abierto, que podéis pensar, ¿por qué pueden llegar peticiones de acceso abierto? ¿No? Si eso está en acceso abierto, se puede acceder directamente. Pues es que hay veces que los centros pues, no se dan cuenta y nos mandan este tipo de peticiones. Tampoco a lo mejor se han dado cuenta que está en Docta. Entonces nosotros la tenemos que servir de esta otra manera, que se hace un poco diferente. Y luego también podemos dar una respuesta negativa, que nos piden algo que realmente al final no la tenemos. Y como veremos, tenemos que cerrar esa petición para que esa petición se quede ya cerrada, y además les tenemos que dar una respuesta tipo, ya sea Revium porque es un centro español, o una respuesta tipo de IFLA si es un centro extranjero. Esto de la respuesta tipo es importante porque luego se utiliza para las estadísticas.
Y luego también los últimos conceptos que vamos a ver es el de delegar peticiones, que también es este antiguo concepto que utilizábamos, que a lo mejor os suena más, que es el de rotar, que esto se utilizará más cuando sean peticiones de usuarios nuestros, UCM, pero imaginaros, León, la Biblioteca de León, de la Universidad de León, nos pide escanear un capítulo de un libro. Y yo en principio en el catálogo me sale que lo tengo, pero yo voy a mi la estantería y veo que el libro está extraviado. Pero vuelvo al catálogo Cisne y digo, vale, me han pedido este libro a mí que soy, imaginaros, matemáticas, pero veo que también la biblioteca de químicas tiene el mismo libro, pues se la voy a derivar, se la voy a delegar a químicas para que ellos se la tramite a León. Entonces, esto también lo podemos utilizar. Y luego la gestión de los cupones IFLA, que es importante. En vuestro caso será la recepción, ¿no? Cuando el centro extranjero os mande el cupón como pago de la petición. Entonces, tenemos que hacer una serie de gestiones que tienen que quedar reflejadas en la petición dentro de GTBIB. Os he puesto ahí un enlace a las tarifas nuestras de la UCM dentro de las tarifas Review para que podáis comprobar siempre si tenéis alguna duda de cuánto habría que cobrarle a un centro determinado. Después también dos cosas importantes. Cuando nos piden algún documento electrónico, hay que consultar siempre la nota de los usos permitidos por la licencia. Sí que es cierto que no todo esta nota no está puesta todavía en todos los registros del catálogo Cisne. El Servicio de Gestión de las Colecciones lleva trabajando con este aspecto hace unos meses, entonces os podéis imaginar que es una gran cantidad de recursos que hay que ir revisando. Entonces, se ha empezado por los libros electrónicos, que es como una colección más abarcable, y según se va detectando, se va incluyendo esa licencia. Si dudáis si podéis servir un tipo de artículo y veis que no está la nota de la licencia puesta en el registro, nos lo decís y nosotros hablamos con el servicio de colecciones para que nos la añadan. Y después también es importante lo de respetar este 10% del total de un documento que se puede enviar. Cuando nos piden fotocopiar un capítulo de un libro, pues eso, hay que tener en cuenta este 10%. A ver, siempre con un poco de sentido común. Normalmente en las licencias lo que nos dice es, en el caso, por ejemplo, de libros electrónicos, es que se les puede enviar, si permite PI, se puede enviar un capítulo del libro, una sección o parte proporcionada, suele poner algo parecido siempre. Si es un capítulo que ese 10%, a ver, muy complicado que calculemos exactamente a qué equivale un 10% de un libro en su totalidad, pero si vemos que es un capítulo y hemos más o menos calculado, pues el 10% corresponde a 16 páginas y justo el capítulo tiene 18, pues bueno, por 2 hojas me refiero, si no estás infringiendo esa licencia, porque lo que te dice la licencia es que te permite enviarles un capítulo. Entonces, bueno, siempre con un poco de sentido común, pero teniendo en cuenta la ley de propiedad intelectual. Vale, y ya, yo no sé si pasar esto un poco rápido para verlo mejor en el programa, porque no sé qué hora es. Vale, las 11. Hay estos tres menús principales, que es el de agendas, tramitación y consultas, que ahora vamos a ver, que son los que vosotros vais más a consultar. Vale, y aquí vamos ya a abrir el programa, así que os he dejado esta pantalla. Esto es lo que os llamo, lo que está ahí todo el rato nombrando como la cola de entrada de peticiones. Entonces, bueno, vamos a entrar para ver cómo se gestionan las peticiones. Vale, pues voy a entrar en GTBIT, que tengo aquí el enlace. Vale, y vosotros cuando le deis a esta URL aunque aquí veis más cosas de centro, porque me está identificando que somos servicios centrales, con que pongáis interbiblio.ucm.es ya os lleva a esta pantalla. Entonces vosotros entráis desde Comunidad Universitaria y accedemos. Vale. Entonces, os puede ocurrir cuando entráis al programa, pues que os salga esta ventana emergente donde me dice que ha detectado que hay 3 peticiones en la cola de entrada y que qué deseo hacer, si revisarla ahora, entonces lo puedo aceptar o cancelar. Si le doy a aceptar, me va a llevar a revisar esa cola de entrada de peticiones. Yo podría cancelarla. Si la cancelo, pues simplemente se me abre el sistema y yo decido a qué menú quiero acceder de primeras. Entonces, nosotros en un principio pues vamos a hacer caso y voy a decir, sí, quiero que me lleves a la cola de entrada. Vale. Esto que veis aquí lo vamos a ver luego, que es esto que os decía de peticiones que nos delegan de otros centros, ¿no? de otras bibliotecas de la UCM que nos lo han derivado a nosotros para que lo tramitemos. Entonces,
Esto puede aparecer o no. Si no nos ha delegado nada, lo que os aparecería en primer lugar es esta cola de entrada de peticiones. Vale, nosotros les hemos pedido a Cronos, por eso vais a ver aquí esto de Cronos, que nos hicieran unas peticiones falsas para poder dar hoy la sesión de hoy. Entonces, vamos a ver esta cola de entrada cuando accedemos al sistema y, como os decía, ¿cómo vamos a identificar que nos está pidiendo un centro externo o nos está pidiendo un usuario UCM? Si esta columna de usuario, no sé si lo veis bien, si esta columna de usuario está vacía, esto quiere decir que esto se trata de un centro externo. Siempre que aquí veáis en usuario el new, va a ser el new que empiece con una exclamación, un signo de exclamación hacia abajo. Si esto está relleno, se trata de un usuario UCM, ¿vale? Entonces nosotros, como ahora nos vamos a hacer, estamos encargándonos de las peticiones de externos, pues vemos que todas estas peticiones de Cronos es un centro externo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para entrar la petición al sistema? Bien, pues tenemos este simbolito de la flecha, que si yo me pongo encima me dice entrar petición al sistema, ¿vale? Si yo le clico aquí, ya me entra la petición al sistema. ¿Qué más símbolos tenemos? Tenemos estos de aquí, que en este caso todos son una hoja, es decir, todo lo que nos están pidiendo es un documento electrónico, una copia. También puede haber un libro, ¿vale? Si nos piden un ejemplar, el préstamo de un ejemplar. Y habría también aquí unas flechitas de ida y vuelta, es decir, implicaría un préstamo de un documento que enviamos y el documento tiene que volver a nosotros. Después está el símbolo de eliminar, que normalmente es muy raro que eliminemos nosotros una petición que está en la cola de entrada. Siempre es mejor entrarla y luego ya decidir qué hacemos con ella, si la damos negativa, etcétera. También nos pueden aparecer aquí, antes del simbolito de entrar petición, alguna serie de iconos. A veces aparece un icono rojo con una U, que es de urgente, que bueno, esto también lo decide el centro que nos hace la petición, porque considera que esa petición, pues su usuario lo necesita con más urgencia. Pues bueno, sería conveniente, pues a lo mejor entrar en primer lugar ese tipo de peticiones si el centro que nos lo pide, pues necesita que se las sirvamos con cierta rapidez. Entonces vamos ya a empezar y vamos a entrar una petición. Vamos a elegir esta primera que nos pide Cronos y le vamos a dar a entrar al sistema. Vale, entonces nos sale este formulario de petición. Normalmente aquí nosotros no tenemos que tocar nada, pero sí que es verdad que es conveniente. Aquí nos va a decir qué centro nos lo pide, aquí arriba, el código del centro. Y sí que es conveniente que revisemos esta parte de aquí abajo, porque nosotros pues estamos viendo que nos pide Cronos de esta revista, nos está pidiendo un artículo. Entonces, tiene que poner que no es un préstamo, esto está bien, pero tiene que poner, no es por correo postal, porque esto es un artículo, se lo voy a mandar a través del programa, es un documento escaneado o electrónico. Entonces, tenemos que elegir aquí que se lo vamos a enviar por GTVIP. Siempre que enviemos algo electrónico, la opción que vamos a elegir va a ser GTVIP. Y va a ser además un soporte electrónico, y esto de fondo propio, esto no hace falta tocarlo, ¿vale? Esto lo elige también el centro que nos hace la petición. Vale, entonces, como hemos visto que ya está todo correcto, que no es un préstamo y es GTVIP, vamos a darle a entrar. Vale, y nos lleva a esta pantalla. Vale. Entonces, desde aquí podríamos decidir, también es lo que suelo hacer. O sea, yo voy entrando las peticiones una a una, entro una petición, la gestiono, entro otra petición, la gestiono. Pero si quisierais, también podríais volver aquí pinchando en esta bolita roja, que no os lo he dicho, os salen aquí estas dos bolitas en esta barra de aquí arriba. Esta bolita roja, si pincho, me vuelve a la entrada de las peticiones, a la cola de entrada. Y esta bolita azul que luego entraré son mensajes sobre las peticiones. A veces los centros pues, nos mandan un mensaje adicional porque nos han mandado una petición y han visto que hay alguna información que nos tienen que decir sobre ella. O también en el caso de peticiones de internos, aquí también nos llegarán cuando nos cargan un documento o cuando nos avisan de que nos mandan un préstamo que ya nos lo ha servido y viene por correo. Todo eso vendrá en esta bolita azul, ¿no? Que es como pues eso de respuestas que nos envían. Entonces vamos a hacerlo pues eso de una en una. Yo he entrado a esta petición y me lleva a esta pantalla. Como yo la voy a servir, porque soy suministradora, lo lógico sería que vaya a este menú de la izquierda que pone servir y nos da estas tres opciones. La de servir de nuestro fondo,
que no la tenemos o rechazarla. Si no, también podría ir a darle a ver petición y me abriría la ficha completa de la petición. También Cronos nos aconseja que lo hagamos desde aquí, desde servir, desde el menú de servir. Pero yo, sinceramente, os recomiendo, por lo menos desde que cuando estamos trabajando, ya llevamos un tiempo trabajando con GTB, por lo menos a mí me resulta, creo que es que te da más información si entras a la petición, a ver petición, porque ves muchísimas más cosas. Si yo ya le estoy diciendo aquí que sirvo de nuestro fondo, yo ya estoy dando por hecho que este documento lo puedo servir yo, que lo tengo. Pero puede ser que luego la biblioteca se haya confundido y piense que tengo el año 1980 de una revista determinada y no está en mis fondos. Entonces, yo lo voy a hacer desde ver petición, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, podemos hacerlo desde aquí con otra. Voy a dar a ver petición para que se me abra la ficha completa de la petición, ¿de acuerdo? Entonces, esto aparece en rojo. Como también os iréis dando cuenta, en Cronos lo que han hecho es identificar como un sistema de colores. Lo que está en rojo es que hay algo que está pendiente, que tengo que hacer. Es una petición que la tengo pendiente de cursar. Cuando esté en amarillo, los colores amarillos es que hay algo ahí que tengo que revisar. No pasa nada, todo está correcto, pero hay algo que revisar. Y cuando esté en verde es que está todo correcto. La petición ya está servida y ya está todo, no tengo que hacer nada más con esa petición. Entonces, lo bueno cuando entramos a la ficha de la petición es que me están pidiendo esta revista, este artículo. Aquí abajo me va a llevar a si me lo localiza en mi catálogo, me va a dar un enlace que si yo pincho aquí, me va a abrir el catálogo de Cisne. Vamos a pinchar. ¿Vale? Y me lleva a mi catálogo. Entonces, yo ahora lo vamos a ver. Yo ya aquí ya puedo consultar si me meto en el registro, pues si realmente tengo lo que me están pidiendo, ¿no? Vale, ahora vemos esto del catálogo. Entonces, desde aquí yo creo que esto nos facilita bastante el trabajo para identificar si realmente lo tenemos o no en nuestro fondo. Entonces, imaginaros, vamos a volver aquí al catálogo, me está pidiendo un artículo y quiero saber si realmente puedo acceder en línea y si se lo puedo suministrar. Como os decía, normalmente ahora vamos a ir viendo cada vez más en estos registros del Cisne esta nota de términos de licencia. Pues yo, antes de hacer nada, de descargarme ningún PDF, voy a clicar y ver si me permite mandar por préstamo interbibliotecario. Y me dice que sí, que me permite mandarlo. Entonces, ningún problema. ¿Vale? Entonces yo accedería a la revista, me descargo mi PDF, yo ya lo tengo descargado y lo tengo ahí pendiente para ahora suministrárselo a Cronos. ¿Cómo le voy yo a suministrar a Cronos este documento? Como veis aquí tienes en la parte de la derecha tenemos esta serie de menús. Pues yo le voy a decir, te lo puedo servir de nuestro fondo, porque es algo que tenemos nosotros en la Complutense, ¿no? Entonces le vamos a dar a servir de nuestro propio fondo. Y lo que se me va a abrir es esta respuesta positiva a la petición, ¿vale? Entonces aquí tenemos que mirar una serie de cosas antes de cargar ese archivo y darla por servida. Vale, esto de llegada a nuestro documento, del documento a nuestro servicio, lo podemos dejar tal cual aparece. El soporte de servido, pues que corresponda. Si es un artículo que yo me he descargado, es electrónico, pero si es un escaneo, lo lógico es que seleccione escaneo de papel. Lo vamos a dejar en electrónico. Como os decía, el medio de envío, muy importante que aparezca GTBIB. Si aparece GTBIB, si nosotros lo tenemos aquí bien seleccionado, aquí abajo me va a salir esta opción de documentos asociados a la petición y me va a dejar seleccionar el archivo. Si yo esto no lo tuviera bien seleccionado, por ejemplo, le digo que lo voy a mandar por correo, veis que no me deja adjuntar ningún archivo. A veces nos habéis transmitido de, oye, no me deja adjuntar ningún archivo y es precisamente porque no está bien seleccionada la parte de GTB. Y ahora no sé por qué no sale. Uy, vale, aquí, perdonad, que está en gris. Vale, GTB. Después, la parte de pagar al suministrador. Esto también es muy importante. Hay algunas circunstancias, como los de los acuerdos de gratuidad, cuando son solicitantes de ICAC, que se lo pedimos a Cronos que lo automatizara, para que así nos ayude un poco a gestionar estas peticiones y saber si les tenemos que cobrar. Cuando salen aquí estos mensajes en rojo, pues hay que hacerles caso. Me está diciendo que esto es un solicitante ICAC
y encima es gratuidad, o sea que si me pidiera un libro también se lo tendría que dar a 0 euros. Pero ¿qué os aconsejamos? Porque luego puede haber otra serie de muchas circunstancias diferentes con las diferentes instituciones, bibliotecas, hospitales, y todo eso lo incluimos en la agenda de centros y lo incluimos en notas. Entonces, ¿cómo accedemos a esa agenda? Nosotros podemos tener tantas pestañas de GTBIZ abiertas como necesitemos. Yo os recomiendo tener una pestaña de GTBIZ con el programa en sí, donde vais a estar tramitando las peticiones, y otra pestaña con la agenda. Entonces, si clicamos con botón derecho del ratón sobre agenda, le vamos a dar que nos abra otra nueva pestaña. Y aquí nos va a abrir las agendas. Vale, lo más importante de aquí de agendas es centros. Yo puedo buscar aquí, hacer una búsqueda por una biblioteca. Le voy a dar a seleccionar y me van a decir todas estas bibliotecas pues, que tengan en común esa palabra de León. Por ejemplo, el hospital. El hospital, por ejemplo, me ha pedido un documento, el Hospital Universitario Infanta Leonor. Es importante que miremos la agenda. Es un hospital asociado a la OCM, o sea que tiene un acuerdo de gratuidad. Nos dice también desde qué fecha. Entonces, todas estas notas van a aparecer aquí y si hay algunas circunstancias de que pues, hay veces que nos piden centros con los que no vamos a poder, porque hay centros que nos piden a lo mejor de Iberoamérica, que nos piden un favor, le añadimos una nota, pues se le va a servir gratuitamente como excepción esta primera petición. En el caso que pida siguientes peticiones, hay que cobrarles o hay que... Entonces, todo va a aparecer aquí en notas. Entonces, es importante que tengáis esta pestaña de agenda siempre abierta. Vale. Voy a aprovechar, aunque, bueno, hay que dejarlo a 0 porque esto es gratuito, pero voy a aprovechar que estamos aquí en esta pantalla para que veáis este desplegable. Por defecto va a venir en euros, pero si se trata de un centro extranjero que hubiera que cobrar en IFLAS, pues simplemente podremos desplegar aquí y seleccionar que le tenemos que cobrar en IFLAS. Para saber cuánto le tendríamos que cobrar, como os decía, aquí en la biblioguía de acceso al documento, en la parte de préstamo interbibliotecario, aquí luego vamos abajo y hay un enlace que es tarifas de préstamo interbibliotecario para usuarios externos. Si clicamos nos lo abre y nos va a decir cuánto debería yo cobrar a un centro. Para copias, pues sería la equivalencia de 4 euros, es medio cupón IFLA. Entonces yo tendría que ir a esta petición, imaginaos que me lo está pidiendo un centro extranjero, pues le tengo que decir que te voy a cobrar en IFLAS y que te voy a cobrar 0,5. Si clico fuera, aquí ya me hace la equivalencia en euros, me lo hace automáticamente. Esto es importante, aunque aún luego tendremos que esperar a que este centro extranjero nos mande los IFLAS por correo certificado, es importante que lo dejéis ya marcado, ¿vale? Porque así como los IFLAS, luego esto no hay ninguna factura que haya que generar. Si ya lo dejamos aquí marcado, luego en asuntos económicos también les estamos facilitando un poco el trabajo, porque no va a haber ningún error, al centro extranjero no le va a llegar por error ninguna factura. Entonces, todo esto, desde un principio, si lo dejamos ya marcado, es muchísimo más fácil y luego no hay nada que tengamos que estar corrigiendo. Entonces, pero bueno, como esto es un centro ICAC gratuito, lo vamos a dejar a 0 euros, que no hay que cobrarles nada. Entonces, esta parte ya estaría bien. Vamos a dejar esta casilla clicada de informar al centro, ¿no? Para que le llegue un mensaje de te estoy sirviendo esta petición y la tienes ya disponible. Y vamos ahora pues seleccionar el archivo que le tenemos que enviar. Seleccionamos archivo. Lo tengo yo aquí ya. Vale, este es el archivo. Y para que este archivo realmente se adjunte a la petición tenemos que dar a la flechita verde, ¿vale? Para que como que se coloque el archivo. Vale, una vez que ya me dice que está subido el documento para Cronos, también vamos a dejar clicada esta casilla de guardar en el repositorio, ¿vale? Porque esto es importante porque si luego posteriormente otro centro nos pidiera el mismo documento, cuando yo le doy a servir, cuando yo le doy aquí a esta pantalla, me va a avisar que existe un duplicado, ¿vale? Y que hay un documento ya disponible en el repositorio que puedo reutilizar. Entonces, a mí solamente ya me faltaría dar a registrar. Voy a dar a registrar. ¿Vale? Y entonces estos son, bueno, una serie de mensajes automáticos que salen y solamente lo que me dice es que tengo que darme cuenta que pone aquí al final un OK, o sea que todo
y me dice que ya se ha enviado la notificación al destinatario, entonces está todo correcto. Yo ya he enviado y he servido esta petición. Si yo quisiera comprobarlo, podría dar a la ficha de petición y aquí me va dando también información. Me dice que le he enviado un documento en soporte electrónico en esta fecha, en el día 12, y que el documento está presente en el servidor. Y hay aquí un adjunto, si veis hay un adjunto, si yo clico me va a permitir ver ese documento adjunto. Cuando Cronos entre al servidor y lo consulte y lo descargue, toda esa información también va a estar aquí presente. O sea, todo se queda todo registrado dentro de la petición. Vale, entonces vamos a volver ahora para ver otro caso en el que sería que nosotros no tenemos la petición y la tenemos que dar como negativa. Entonces vamos a ir de nuevo a la cola de petición. Como veis ahora ya hay un 3 porque yo ya hay una que ya la he servido. Voy a darle a la bolita roja y vuelvo a mi cola de entrada de peticiones. Entonces vamos a entrar otra de las peticiones que me han llegado. Voy a dar a entrar al sistema. Vale, como siempre, bueno, pues reviso un poco los datos, que esté todo bien, que no es un préstamo, que te lo voy a mandar por GTBIP, que es soporte electrónico. Vale, pues parece que todo está correcto y lo voy a entrar. Vale. Vamos a intentar hacerlo ahora para que veáis la diferencia de servir de nuestro fondo. Pero como veis, a mí es que esta opción no me gusta del todo, porque yo ya le he dicho que esta petición te la puedo servir. Y no lo sé si la puedo servir, porque además yo este ejemplo, que os lo he cogido específicamente, es realmente una petición que no se la puedo servir, porque la licencia de uso me dice que, que no me permite hacer préstamo interbibliotecario. Entonces, yo prefiero hacerlo siempre todo desde la ficha de la petición. Vale, entonces voy a comprobar, voy a irme aquí al catálogo Cisne para comprobar si esta petición se la puedo cursar o no a este centro, ¿vale? Entonces, en principio lo tenemos, es un recurso suscrito de la Complutense y vamos a entrar. Pero claro, yo voy a comprobar primero aquí en acceder en línea que me dice el uso de la licencia y me dice no puedo enviar, no podéis enviar ni capítulo ni sección de este libro por préstamo interbibliotecario. Entonces yo la tengo que dar como negativa. Voy a volver a la ficha de la petición y entonces, como veis, aquí a la derecha tenemos tres opciones. Nosotros hemos decidido que cuando haya que dar como negativa una petición de un centro externo, vamos a usar siempre esta opción de negativa. Cancelar y rechazar realmente, en el fondo, todo va a ser negativo, pero las diferencias son más bien también pues para estadísticas también un poco, ¿no? Entonces, cancelar y rechazar realmente los vamos a utilizar cuando son usuarios internos, usuarios UCM. Pues cancelar normalmente es porque el usuario mismo te pide que se la canceles por lo que sea, porque ya no la necesita o porque ya la ha encontrado. Y rechazar, pues puede ser el caso, por ejemplo, el que os decía al principio, de que nos está pidiendo el usuario algo que tenemos en la Complutense. Entonces habría que rechazarle la petición y decirle, mira, te la rechazo, pues porque esto lo puedes consultar en X biblioteca nuestra o esto lo tienes accesible a través de este enlace del catálogo. Entonces, como esto es un centro externo, la vamos a dar como negativa. Vamos a clicar y aquí también dos cosas importantes. Nosotros somos suministradores, hemos dicho que no la tenemos, entonces no vamos a intentar buscarlo en otro sitio. Eso solamente se hace cuando es una petición de un usuario interno, que tú intentas pues, localizarlo. Si lo pido a un hospital y me dicen que no, pues lo voy a pedir a otra universidad y voy a estar buscando. Entonces no cierro la petición definitivamente porque la voy a intentar seguir localizando. Pero en este caso nos ha pedido algo, un centro externo, que no lo vamos a poder servir de ninguna de las maneras. Entonces vamos a clicar en cerrar petición. Le vamos a decir que sí, que quiero que informe al centro. Y luego tenemos que elegir aquí una respuesta tipo. Como Cronos es un centro español, tenemos que elegir una de las opciones. Pues le vamos a decir que no lo permite, no permitido por licencia. Se rellena este pequeño texto de forma automática, pero nosotros aquí podríamos seguir escribiendo o modificando este texto. Pero es importante que elijáis el desplegable, según sea español o extranjero, una de las opciones. Pues, también esto luego pues, de cara a las estadísticas. Y ya le daríamos a registrar e informar. Entonces, si nosotros quisiéramos ver que se ha cerrado correctamente,
si volvemos a la ficha de la petición, aquí en la primera pestaña ya me dice, no te la he podido suministrar porque no está disponible en nuestra biblioteca. Vale, aquí dentro de la ficha de la petición deciros también que hay, como veis, hay una serie de pestañas. Esta primera pestaña es de donde está toda la información de quién nos lo pide, qué pide y demás. Luego hay aquí una pestaña de cursos y aquí es donde iremos viendo si esta petición va pasando por diferentes, si la vamos pidiendo a diferentes sitios. En este caso solamente apareceremos nosotros y que la hemos servido como negativa. Luego hay esta pestaña de préstamo, que esto solamente es, desde aquí se gestiona todo lo relativo con un préstamo, con el préstamo de un documento físico, ¿no? Ya sea un libro o un CD, por ejemplo, que también se pueden enviar. Pues desde aquí se gestionará todo, el préstamo, las devoluciones, las prórrogas, etcétera. Y luego la parte de administración, que esta parte no la tocáis, pero sí que es cierto que lo que os decía en la parte de cuando vamos a servir una petición, pues hay que rellenar correctamente si hay que cobrarle, si no hay que cobrarle, si es en euros o es en IFLA. Y todo eso aparecerá aquí reflejado. Es muy importante que esa información que esté aquí reflejada de forma correcta, ¿vale? Para que no haya luego ningún problema a la hora de facturar. Y ya por último, bueno, sí que no va a haber, yo creo que la parte de servir una petición como acceso abierto la voy a dejar. Sí que quiero deciros estos dos menús, el de menú de tramitación y el menú de consultas. Lo vamos a ver de forma rápida, estos dos menús, porque así, a ver si nos da tiempo, aunque sea mirarlo muy por encima, entrar en Tipasa, aunque sea solamente para que lo visualicéis. Vale, el menú tramitación. Aquí esto lo de los colores que os decía. Ahora mismo nosotros no tenemos centrales, tienen todo rojo y todo, casi todo, o sea, en rojo y en amarillo, no tenemos nada verde. Lo que nos decía, lo que nos está avisando estos colores. Estas peticiones, tenemos dos peticiones pendientes de entrar. Aquí pone 3 porque hay una que está delegada y se cuenta aparte. Ahora si puedo, sí que quiero que veáis cómo cursar una petición a otro centro. Todo lo que está en rojo es lo que está pendiente y tengo que prestarle más atención. Lo que está en amarillo es que, bueno, que no pasa todavía nada, pero a lo mejor tienes que revisarlo porque tienes una petición que está pendiente de reclamar, que no la has recibido, etcétera. Y luego todo lo que apareciera en verde, pues es que está todo correcto. No habría que hacer nada con la petición porque está en plazo y está servida. Luego está el menú de consultas, que aquí también lo que vamos a ver es todas las peticiones pues, que tenemos, pues todos sus estados. Están las que están pendientes de cursar, que aparecerían aquí. Todas estas las tengo pendientes de cursar. Luego aquí hay unos menús pequeñitos que los semáforos son también enlaces. Las peticiones que están en curso, que están en amarillo, son peticiones que yo las he derivado a otro centro y ese centro la tiene pendiente de hacer con ella, pues servirla, darla como negativa o darla como positiva. Entonces, está en curso. O yo se la he pedido porque un usuario mío UCM me ha pedido una cosa que no tengo y se la he pedido a una universidad de Francia, pues eso está en curso porque yo lo he pasado a esa universidad de Francia y estoy esperando respuesta. Y luego están las servidas, pues esto, las peticiones que ya está todo cerrado, que ya no tengo que hacer nada con ellas. Y luego también han querido diferenciar los que son préstamos, porque bueno, como hay que llevar un cierto control de los préstamos, pues está un poco separado. Luego también esta pantalla de consultas, lo bueno es que nos permite hacer búsquedas. Podemos buscar por el número de petición, todas las peticiones tienen un numerito, ¿vale? En este caso ahora están empezando por 1241 y los 4 números siguientes que sigan. Pero también podemos buscar pues, por campos bibliográficos y por notas, por el DOI, por todo, por una multitud de campos. Y también aquí en arriba, en la barrita está gris, tenemos aquí la lupa que también nos va a permitir buscar tanto en las peticiones como en usuarios, en centros. Aquí también, desde aquí también podemos buscar. Vale. Y solamente son y 20, pues no sé qué te parece, Ana, si decirlo de cursar y acceso abierto o pasar a Tipasa. Lo de delegar sí Sí, que ¿no? coméntalo, sí. Y yo Vale, creo que mejor que entramos también les preguntamos si tienen una duda y luego vemos lo de vale. tipos. Vale, pues voy a entrar a esta petición que nos queda de Cronos. Aunque esta petición la vamos a entrar, la tenía de ejemplo porque realmente esta petición hay que servirla de acceso abierto, pero bueno, no la voy a utilizar como para cursar. Entonces, como siempre, revisamos que no es un préstamo, revisamos mejor GTB, aunque todo esto luego se puede cambiar en la petición, pero si no nos hemos dado cuenta y le hemos entrado muchas veces que vamos con el piloto automático,
Luego a veces vemos que hay cosas que nos faltan en la petición que no funcionan y dicen, ¿y por qué será? Y es precisamente por eso. Entonces, si ya lo cambiamos desde un primer momento, pues luego pues va a ser todo más fácil. Entonces, damos a entrar y vamos a ver petición, ¿vale? Yo, pues eso, lo que os decía, os lo recomiendo desde aquí, pero lo que vosotros queráis. Lo que vosotros luego, cuando estéis trabajando con el programa, lo que mejor os resulte. Vale, es que esto sí está. Me dice que nada, no le hagáis caso, porque esto a veces en principio no debe dar problema con esta integración de GTB con el catálogo, pero sí que es verdad que hay veces que si falta algún dato bibliográfico, porque sobre todo lo hace por ISSN, por título, pero si hay algo que no coincide exactamente, lo que hace GTB es darte como posibles matches, vamos a decirle así. Entonces, ellos te dicen, ¿es alguno de estos? Entonces, bueno, esos mensajes no tenéis por qué hacerles caso. Le dais ver a la ficha de petición y os abre la ficha. Entonces, imaginar, vamos a suponer que yo ya esto lo he comprobado en el catálogo de mi biblioteca. En principio yo este libro lo debería tener, pero voy a la estantería y no está. Y me pedían fotocopiar un capítulo. Y como os decía, pues he visto que otra biblioteca de las nuestras lo tiene. ¿Cómo se lo derivo? Pues le tengo que dar a cursar, porque ya no es servir de nuestro propio fondo. O sea, no es, mi biblioteca no se lo puede suministrar, lo tiene que suministrar, pues si somos químicas, lo tiene que suministrar físicas. Pues le vamos a dar a cursar, vale, y me lleva a esta pestaña, a esta ventana. Simplemente para yo mandárselo a otra sucursal de las nuestras, tendría que clicar aquí y poner un codiguito. Cada biblioteca estamos identificadas por un código. En nuestro caso, todas nuestras bibliotecas empiezan por el signo de exclamación hacia abajo y luego UCM y luego una sigla que nos identifica a cada una de nuestras sucursales. Lo de solicitar por correo electrónico lo dejo tal cual, esto no lo toco, lo dejo como sale por defecto. Como yo no tengo por qué saber qué sigla tiene físicas, pues le puedo dar a la interrogación y me lleva a esta pantalla, ¿vale? Aquí están todas las bibliotecas incluidas, tanto nuestras como, o sea, el conjunto total de toda la agenda. Entonces, si yo quiero buscar cómo es el código de físicas, le voy a dar ahí, selecciono y me da diferentes opciones. Entonces yo digo, pues si es esta primera, la de la Complutense, Facultad de Ciencias Físicas. Simplemente tendría que seleccionar este botón, clicar aquí en este círculo blanco, me rellena su código y antes de darle a cursar, yo tengo que verificar, ¿vale? Esto es un paso como para que no haya ningún error. Si hubiera algún error nos saldría un mensaje, ¿vale? Aquí abajo nos saldría algún mensaje de que algo no está correcto. Yo aquí en notas le podría poner alguna nota de este libro, he visto que lo tenéis en sala o en acceso abierto, en libre acceso, lo que sea, ¿no? Le puedo poner cualquier nota, ¿vale? Os la delego porque no la puedo cursar y veo que vosotros tenéis otro ejemplar, lo que queráis. Entonces yo ya le daría a cursar, ¿vale? No le voy a dar para que físicas no vea esto raro y a lo mejor lo tramite. Cuando yo le dé a cursar, lo que nos va a salir, esa ventana que nos salía como con una serie de mensajes así codificados y luego salía un OK. En este caso, luego al final os va a salir la petición, la delegación se ha completado y ha pasado a la identidad escogida. Te sale como un mensaje diciéndote que la delegación pues no ha habido ningún problema. ¿Cómo ve físicas esa petición que le ha llegado y que le hemos delegado? También a vosotros os pueden llegar delegaciones desde servicios centrales, porque a veces los centros, en lugar de enviar la petición directamente al centro que lo tiene, pues lo envía a centrales y nosotros os lo enviamos a vosotros. Entonces, ¿cómo lo vais a ver? Pues volveríamos aquí a esta cola de entrada de peticiones y como veis, viene aquí, peticiones de otras identidades pendientes de servir. En este caso nosotros tenemos una, entonces vamos a clicar en el número de petición y nos sale esta ventana. Lo normal es que aceptéis delegación, ¿vale? Y luego ya pues se hace lo que sea. Incluso también, no lo voy a explicar, pero también podríais devolverla, aunque la aceptéis, se puede devolver al centro de origen. Si la rechazaseis, porque vosotros, bueno, tenéis aquí los datos. Si lo queréis también buscar aparte, en una pestaña aparte, antes de decidir en el catálogo y ver si realmente lo podéis servir, imaginaos que veis que no lo podéis servir,
pues aquí podéis incluir un comentario, oye, pues nuestro libro también está extraviado y no lo vamos a poder servir y me rechazáis la delegación. Entonces, esta petición volvería a mi centro y entonces ahí ya sí que tendría yo que darla como negativa, volver como hemos hecho antes, cerrar la petición, informar al centro y decir y elegir una respuesta tipo de por qué te la estoy dando como negativa. Pero bueno, lo normal es que aceptemos la delegación. Aceptamos la delegación y yo aquí igual os digo, mejor entrar siempre al numerito de petición, no le deis a cursar, porque aquí lo que os digo, os va a crear un curso como que vosotros la podéis servir y luego no podéis, aunque bueno, todo se puede revertir, pero a vosotros no va a dar luego otra serie de opciones. Ya os la identifica como que vosotras ya lo vais a poder cursar de vuestro fondo. Entonces, yo prefiero siempre entrar en la ficha de la petición y aquí ya nosotros decidiremos qué hacemos con esta petición, ¿de acuerdo? Y como veis aquí me está diciendo que he aceptado la delegación, ¿de acuerdo? Vosotros cuando, si sois un centro que la delegáis a otro, cuando ese otro centro os acepte la delegación, os van a avisar, se os llega un aviso de que hemos aceptado delegación y esta petición vosotros la vais a seguir viendo en vuestro perfil, pero va a estar sombreada en gris. Todas esas peticiones que os aparezcan sombreadas en gris son peticiones que habéis delegado a otro centro, ¿vale? Y ese centro ya se encargará de servir, dar la negativa, cancelarla, rechazarla, lo que tenga que hacer con esa petición. Vamos a ver ahora qué tendríamos que hacer cuando recibimos en la biblioteca los cupones IFLAS que nos envían esos centros fuera de España a la que le hemos servido una petición. Simplemente tendríamos que ir al menú consultas y buscar, por ejemplo, la petición la podríamos buscar por su numeración. Yo voy a entrar en esta que la tengo preparada, ¿vale? Es una petición que me está pagando este centro europeo. Entonces, yo para introducir en la petición toda la parte de los IFLA, lo que tendría que hacer es pinchar en este botón de modificar y dentro de la pestaña de datos del trámite, aquí en este campo que pone notas, yo aquí le añadiría la fecha en la que he recibido esos cupones y qué numeración tienen. Entonces, por ejemplo, podría poner, bueno, como lo queráis poner así o en formato fecha. Medio cupón IFLA con número, pues el que sea, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo esto ya le doy a modificar y se queda guardado. Pero me faltaría añadir otro dato. Yo tendría que volver a modificar y ahora en la pestaña de administración, aquí tendría, veis que ya como yo previamente cuando he servido la petición ya lo dejé marcado que eran IFLAS y cuánto me tendría que cobrar, pues esto se quedó guardado. Y a mí solamente me faltaría añadir una fecha de cargo y una fecha de cobro. La fecha de cargo es importante que nunca va a poder ser anterior a la fecha de cobro. Pues normalmente solemos poner la fecha en la que nos ha llegado esos cupones a la biblioteca. Pues en este caso, pues la fecha de hoy. Y aquí en la fecha de cobro, pues pondríamos la misma fecha. Y le tendríamos que dar otra vez a modificar. Esto no os preocupéis porque estos mensajes de error salen, pero no quiere decir que no se haya guardado la información. Lo podréis comprobar aquí, que ya me sale a cobrar y me sale en qué fecha se ha hecho el cargo y se ha cobrado. Entonces, con esto ya estaría finalizada toda la parte de gestión de los cupones IFLA. Vale, y en principio yo creo que voy a salirme de GTBIB y vamos a entrar, aunque sea 5 minutos, a Tipasa. En Tipasa, pues como os decía, cuando os hemos dado de alta, os hemos concedido permisos para gestionar Tipasa, cuando vosotros entréis con vuestro perfil aquí en Wordshare, os va a salir esta pestañita, este nuevo módulo de préstamo interbibliotecario. Vale, entonces se abrirá esta página de inicio de Tipasa. Las peticiones de suministro, las peticiones de que vayamos a servir documentos, las vais a poder localizar. Yo creo que se ve un poco pequeño. Desde este menú izquierdo que veis aquí que pone servir documentos y pone ¿puedes suministrar el material? Si nosotros clicamos aquí en este 2, me va a llevar a qué peticiones están pendientes para poder suministrar, ¿no? de bibliotecas externas que nos han solicitado documentos. También podemos acceder a estas peticiones desde aquí abajo en estos enlaces rápidos. Veis que pone aquí entregas en préstamo. Lo voy a poner más pequeñito
porque realmente lo que lo vais a visualizar es así, en tres columnas. Entonces, en esta columna del medio vuelve a poner, ¿puede suministrar el material? Vale, pues si clicamos aquí nos va a llevar a la misma pantalla que desde este menú de la izquierda, de servir documentos. Otra cosa que puede llamar la atención, pues las etiquetas. Vosotros vais a identificar qué documento tenéis que servir porque os vamos a etiquetar con el nombre de vuestra biblioteca, ¿vale? Entonces, todas las peticiones que veáis con vuestra etiqueta, esas las podéis gestionar. Después aquí también hay un buscador. Se puede buscar por solicitud, que esté activa, es decir, las que nos han llegado y estamos trabajando todavía con ellas, no hemos servido nada. Solicitudes que estén cerradas por si haya habido algún problema y necesitamos consultarlas. Y luego hay aquí un desplegable que se puede buscar pues, por el ID, o sea, cada petición tiene un numerito asociado, o podemos buscar por todos estos campos, ¿vale? Para identificar esas solicitudes. Y luego también aquí importante es esto de prioridades, aquí a la izquierda, prioridades de entrega de préstamo. Todas las peticiones que nos hacen centros Elvis o que centros que sean gratuitos, hemos querido que se vea, que entren ya directamente a esta cola, que le dicen cola aquí en Tipasa. Entonces irían aquí, ahora no tenemos ninguna, hay 0, pero si nos llegaran este tipo de peticiones, aquí pues empezaría a ver como numeritos. De todas formas, hemos querido facilitar un poco que podáis identificar este tipo de peticiones. Entonces, no solamente vais a ver la etiqueta al lado con el nombre de vuestra biblioteca al lado de la petición, sino que además os incluiríamos una etiqueta que ponga gratuitas. Así vosotros pues os tenéis que ya identificáis fácilmente que esa petición la tenemos que hacer, la tenemos que servir con una plantilla gratis. Entonces, vosotros os identificáis, abrís vuestro programa y vamos a entrar a ¿puede suministrar el material? ¿Vale? Entonces, en este caso hay estas dos peticiones. Como veis, esta sí que la hemos etiquetado haciendo desde la documentación y esta no tiene etiqueta. Aunque vosotros sepáis que esto lo tenéis, hasta que no veis aquí que hay una etiqueta, no hacéis nada con la petición. ¿Vale? Entonces, imaginaros aquí que vosotros sois cientos de la documentación y entonces dices, pues tengo esta petición y la tengo que cursar. Esto es importante también, lo del tiempo a responder. Aquí os dice cuánto tiempo, porque está también automatizado el tiempo que nosotros decimos que contestamos, damos respuesta a una petición, ya sea préstamo o copia, ¿vale? Entonces, es importante que estéis atentos de cuántos días o tiempo tenéis para contestar una petición. Entonces, nosotros clicaríamos aquí en el número de la petición para que se nos abra la ficha de la petición, ¿vale? Entonces, esta es la ficha de una petición, ¿vale? Cosas importantes. Esta parte de aquí, este sí, lo último de lo último de lo último. Porque ya nos ha pasado alguna vez, y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar también con Tipasa, que lo repasaba todo 1000 veces, era como parece que estoy haciendo algo, pero es verdad que a veces pensamos que si le damos así, te lo puedo suministrar, solamente estás diciendo a quien te lo pide que sí, que te lo puedo mandar, que ahora te aviso que te lo voy a poder mandar y luego te lo hago. No, como le demos así, esta petición desaparece y está como servida. Y a lo mejor no hemos ni aplicado ninguna plantilla con el coste, ni hemos juntado ningún artículo. Entonces, el sí al final, cuando ya hemos visto que esté todo bien y te la puedo servir, pues te doy al sí. El no también, bueno, esto es pues para si hemos visto que no lo tenemos, pues aquí hay un desplegable con el no y elegimos la razón por la que no se lo damos. Cuando le damos a no, esta petición ya desaparece, ¿vale? Y no se puede recuperar. O sea, desaparece y de nuestro sistema la biblioteca está avisada de que no se la podemos servir, pero nosotros no la vamos a poder recuperar. Luego están las condicionales, luego veremos qué es esto de la condicional, pero realmente lo que es que a mí me han pedido algo de lo que yo necesito más información para poder servírtelo. O hay cosas que en la petición que el centro tiene que cambiar para que yo pueda servírtelo. Porque yo te estoy cobrando en dólares y, por ejemplo, tú me quieres pagar en euros. Eso tiene que estar siempre en la misma moneda. Ese, por ejemplo, es uno de los casos que suele pasar muy habitualmente. Porque si no, si están en diferentes monedas, luego también puede dar error. Entonces, esas de las condicionales son información que yo necesito que la otra biblioteca me aclare para yo poder servirla. En este caso, si yo le mando una condicional a un centro, la petición se sigue pudiendo recuperar. Sí que es cierto que si la biblioteca no me acepta la condicional, yo de esta petición no vuelvo a saber nada. No me las ha aceptado,
Entonces la biblioteca pues lo ha pedido a otro centro. Si me las acepta, sí que lo voy a ver. Luego veré desde dónde se ve. Vale, y luego este apartado también muy importante, el de este de aquí de aplicar plantillas. Las plantillas lo que son, que también están ya definidas desde centrales, lo que va a aplicar es un coste a la petición. Tenemos que diferenciar entre qué me está pidiendo, qué centro, si me está pidiendo un centro fuera de la Unión Europea, que en este caso aplicaríamos, bueno, y ver si es una copia o un préstamo. Como veis aquí, en esta parte, aquí en este desplegable, pues yo tengo que también a veces esto se confunde, pero bueno, ¿qué me piden? ¿Un préstamo o una copia? Entonces, ¿qué plantilla tengo que aplicar? Pues copia o préstamo. En este caso sería préstamo. ¿Y qué me lo pide? ¿España? Bueno, nosotros en este caso solamente España y Europa. No, está desactivada el de préstamo fuera de la Unión Europea. Pero en el caso de copias, sí que nos pueden pedir instituciones fuera de la Unión Europea. Y en este caso, la plantilla a elegir sería copia a Estados Unidos. A lo mejor puede confundirnos un poco y pensar que copia Estados Unidos solamente es para países de Estados Unidos, pero no, todo lo que sea fuera de la Unión Europea, ya sea Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Rusia, todo estaría dentro de esta plantilla. Después, en la presentación os he puesto que esto de marcar como en consideración, yo lo consideraría una buena práctica, que lo hiciéramos todos. Cuando estamos con una petición, no quiere decir que a lo mejor la entro, me surge cualquier cosa en la biblioteca y no la puedo servir este día, pero la voy a servir luego mañana. Entonces, si yo la marco como en consideración, yo ya estoy avisando al centro peticionario que yo ya estoy trabajando con esta petición. Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena práctica que lo hagamos para que la otra biblioteca sepa que ya estamos trabajando con ella. Después, aquí ya más abajo, también es muy importante que veamos esto de entidad prestataria y coste máximo. Cuando nosotros aplicamos una plantilla, en el caso, por ejemplo, de copia a Estados Unidos, nosotros vamos a cobrar $20. Aquí en este caso no habría problema, porque me dice esta biblioteca, esta universidad, que ellos están dispuestos a pagar $70. Entonces no habría ningún problema. Pero imaginaos que nosotros cobramos 20 y ellos solo están dispuestos a pagar $10. Pues habría que mandarles una condicional de que el coste excede el límite. Entonces, lo reciben, si ellos están de acuerdo, cambiarían el importe a $20 y nos llegaría un aviso de que nos lo han aceptado y que están dispuestos a pagar $20. Vale. ¿Qué más es importante de aquí? Bueno, aquí ya seguiríamos para abajo y estarían ya los datos bibliográficos de lo que nos están pidiendo. Como veis aquí hay un enlace al catálogo. Si damos aquí nos abre una ventana donde nosotros podemos pues comprobar si realmente tenemos esos fondos. Normalmente aquí también muchas veces nos suele identificar ya quién lo tiene, si está disponible, pero bueno, como tenemos el enlace al catálogo, entramos en él y comprobamos que realmente tenemos lo que nos piden. Seguimos bajando y aquí lo que ya tendríamos más información sobre el centro peticionario. Aquí, por favor, pues miramos de dónde nos están pidiendo, ¿no? Para aplicar realmente una plantilla u otra. Estados Unidos, pues si es una copia, copia Estados Unidos. Y después, pues bueno, ya esta parte de aquí, mira, os voy a aplicar una plantilla, aunque luego no lo guarde, porque esa es otra cosa importante. Yo aplico una plantilla, darle a guardar. Aquí, a guardar, porque a lo mejor le aplico la plantilla, me pongo a hacer otra cosa de la petición, no la guardo, esto no se me va a aplicar. Entonces, luego, si la plantilla no se ha aplicado, luego no se puede modificar. O sea, no podemos aplicarla después de servirla. Entonces, sería un problema porque habría que decirle al centro repetirnos la petición para poder pagarles o para poder cobrarles. Entonces, guardar siempre cuando aplico una plantilla y después comprobar que esta parte de aquí está marcada, esta casilla de IFM y que el importe que aparece es el correcto, ¿vale? Y que aparece. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, esto luego no lo voy a guardar para que no se guarde lo de copia a Estados Unidos, ¿vale? Y si yo ya he elegido mi plantilla y he visto que puedo mandar esta copia que me están pidiendo, voy a cambiar aquí copia para que veáis cómo sería.
Esto es una copia, es copia a Estados Unidos, lo puedo enviar, no hay ningún problema con la que también lo que os decíamos de consultar siempre la licencia el uso que nos permite la licencia de ese documento. Yo ya lo tengo descargado, es un PDF. Veis que sale esta opción, cuando siempre elegimos que es una copia, sale esta opción de Article Exchange. Yo tendría que dar aquí a este enlace de Article Exchange, seleccionar el documento que yo quiero adjuntar. Es que no le quiero dar porque a ver si va a haber algún problema con esta petición, que es una petición real. Seleccionaríamos este archivo. Aquí me va a salir un botoncito que me va a decir colocar archivo. Hasta que yo no le dé a colocar archivo y me devuelva, aquí se va a rellenar una URL y una contraseña, ese archivo no está subido correctamente. Luego también me va a salir aquí una opción de vista previa. Entonces, desde ahí yo si quiero comprobar que todo está correcto, le puedo dar a vista previa y decir, vale, el archivo se ha subido correctamente y es el que le quería servir, el que nos pedían. Cuando todo eso esté ya completo, ya sí que en ese caso le daría a sí. Cuando lo doy así, me va a salir aquí un mensaje arriba de respuesta que me dice la petición ha sido marcada como servida. ¿De acuerdo? Entonces, y yo con este numerito siempre la voy a poder recuperar si quiero consultar cualquier información. La podría recuperar ya como una petición cerrada. Como no sé si os acordáis que aquí en la página de inicio de Tipasa podríamos buscar por solicitudes cerradas. Yo con el numerito de esa petición que ya la he servido, la podría recuperar si quiero consultar alguna información. Y creo que así lo básico, aunque todo muy por encima, lo dejaríamos ya, porque bueno, hay muchísimas más cosas y es verdad que hasta que no empecéis a trabajar con el programa, pues no os va es cuando van a surgir más dudas, que bueno, nos podéis llamar, nos podéis escribir por el Teams, porque también es verdad que las dudas que tengáis vosotros, si las ponéis por el Teams, pues a lo mejor le soluciona también otra duda que tenga otro compañero.